En un mundo que nunca se detiene, donde la atención es fragmentada, el valor personal se mide en métricas externas y el ruido constante se disfraza de progreso. El ser humano moderno camina cansado sin saber exactamente por qué, tiene acceso a más información que cualquier generación anterior, pero se siente más confundido, más ansioso y más desconectado de sí mismo que nunca. Y es en ese punto silencioso de agotamiento interno donde surge la pregunta que lo cambia todo, ¿y si la forma en que piensa es la raíz de casi todo lo que le duele? Piensa como un monje, de Jay Shetty, aparece precisamente en este momento histórico como una invitación radical y necesaria, no a escapar del mundo, sino a aprender a vivir en él con claridad, propósito y paz interior, utilizando una sabiduría antigua para sanar una mente moderna. Esta obra no trata de renunciar a las ambiciones, ni de aislarse en una montaña, sino de comprender cómo los monjes, entrenados durante siglos en el arte de la atención, la disciplina mental y el desapego consciente, han desarrollado un sistema operativo interno capaz de resistir el caos externo sin perder humanidad, foco ni compasión. El conflicto que atraviesa estas páginas es universal, el deseo constante de validación, la comparación interminable, el miedo al fracaso, la ansiedad por el futuro y el peso invisible de expectativas que no siempre son propias. Todos corren, pocos saben hacia dónde, y casi nadie se detiene a examinar la calidad de sus pensamientos, aun cuando estos definen cada emoción, cada decisión y cada destino. Jay Shetty, desde su experiencia como monje y comunicador contemporáneo, no predica desde la superioridad, sino que traduce con claridad y humildad una verdad profunda. La mente puede ser entrenada del mismo modo que el cuerpo, y sin ese entrenamiento, incluso el mayor éxito externo se siente vacío. Este libro es importante ahora porque vivimos en la era de la distracción crónica, del éxito instantáneo y de la productividad sin sentido, donde se confunde estar ocupado con estar vivo y donde el silencio se percibe como amenaza. En este contexto, pensar como un monje no es un acto espiritual aislado, sino una estrategia de supervivencia emocional y mental. La introducción de esta narración abre una puerta hacia un viaje interno que no promete atajos, pero sí transformación, un camino donde el desapego no significa indiferencia, la disciplina no significa rigidez y la humildad no significa pequeñez, sino libertad. A lo largo de esta experiencia, el oyente será invitado a observar sus pensamientos como semillas, a cuestionar las creencias que ha heredado sin elegir, a redefinir el éxito desde dentro hacia afuera y a comprender que la verdadera riqueza comienza cuando la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un santuario. Esta no es una historia de perfección, sino de práctica, no es una guía para escapar del dolor, sino para atravesarlo con sabiduría, y no es una promesa de felicidad constante, sino de claridad sostenida. En un tiempo donde todos quieren respuestas rápidas, este libro recuerda algo esencial y casi olvidado: la calidad de la vida siempre será un reflejo directo de la calidad de los pensamientos que se cultivan en silencio. La primera lección fundamental de Piensa como un monje se construye sobre una verdad incómoda pero liberadora, antes de intentar encontrar propósito, éxito o felicidad. El ser humano debe aprender a soltar todo aquello que no es, porque una mente saturada no puede ver con claridad, y una identidad construida sobre expectativas ajenas termina viviendo una vida que nunca eligió conscientemente. Jay Shetty introduce esta enseñanza desde la filosofía monástica del desapego, no como una renuncia al mundo, sino como una depuración profunda del ego, entendiendo el ego no como autoestima, sino como esa voz interna que necesita validación constante, que se compara sin descanso y que confunde valor con reconocimiento externo. Desde pequeños, las personas heredan etiquetas: inteligente, exitoso, fracasado,
suficiente, insuficiente, y crecen acumulando capas de identidad que jamás cuestionan, creyendo que son su personalidad cuando en realidad son condicionamientos. El problema no es tener ambición, sino no saber de dónde nace, porque cuando la ambición surge del miedo a no ser suficiente, cualquier logro se siente vacío, y cuando surge de la comparación, nunca tiene fin. Pensar como un monje comienza con un acto radical de honestidad interna, observar qué pensamientos ocupan la mente a diario, cuáles son prestados por la sociedad, la familia o la cultura, y cuáles nacen de valores auténticos. Los monjes no empiezan preguntándose qué quieren lograr, sino quién necesitan dejar de ser para vivir en coherencia. Esta lección enseña que el ruido mental no es casual, es el resultado de una mente que se identifica con todo lo que pasa por ella, creyendo que cada pensamiento es una verdad y cada emoción una orden. Cuando en realidad son visitantes temporales, el entrenamiento monástico consiste en aprender a observar sin reaccionar, a crear espacio entre el estímulo y la respuesta, porque en ese espacio vive la libertad. Jay Shetty explica que la mayoría de las personas viven atrapadas en tres prisiones invisibles: el pasado que genera culpa, el futuro que genera ansiedad y la comparación que genera insuficiencia, y ninguna de ellas permite presencia. Soltar no significa olvidar, sino dejar de permitir que esas narrativas dirijan el comportamiento actual. Esta lección invita a una limpieza interna similar a vaciar una habitación llena de objetos acumulados durante años. Al principio duele, porque cada cosa parece importante, pero a medida que se libera espacio, aparece una sensación de ligereza que nunca estuvo disponible mientras todo estaba lleno. El desapego que propone el libro no es emocionalmente frío, sino profundamente consciente. Se trata de amar sin poseer, de trabajar sin obsesionarse con el resultado, de esforzarse sin atar la identidad al éxito o al fracaso, porque cuando la identidad depende del resultado, la paz se vuelve inestable. Pensar como un monje implica redefinir el concepto de éxito, no como aplauso externo, sino como alineación interna, no como velocidad, sino como dirección, no como acumulación, sino como claridad. Esta primera lección también confronta una ilusión moderna peligrosa: creer que hacer más resolverá el vacío interno, cuando en realidad, muchas veces, lo que se necesita es hacer menos y observar más. El silencio, que la sociedad evita, es presentado aquí como una herramienta poderosa, porque solo en silencio se escucha la verdad que el ruido oculta. Jay Shetty no idealiza la vida monástica, sino que extrae su esencia práctica. La disciplina mental no es castigo, es cuidado; la rutina no es prisión, es estructura; y la renuncia consciente no es pérdida, es enfoque. El oyente es llevado a comprender que no puede diseñar una vida significativa con una mente desordenada, del mismo modo que no se puede ver el fondo de un lago si el agua está constantemente agitada. La claridad no se persigue, se permite cuando se deja de agitar innecesariamente. Esta lección fundamental siembra una idea poderosa que resonará a lo largo de toda la narración. No se trata de añadir hábitos, metas o roles, sino de eliminar creencias limitantes, comparaciones tóxicas y narrativas heredadas que ya no sirven. Solo cuando la identidad deja de depender del tener, lograr o parecer, puede surgir una vida guiada por valores reales. Pensar como un monje, en este primer nivel, no es adoptar una filosofía ajena, sino recordar algo esencial que siempre estuvo ahí: el ser humano no es sus pensamientos, no es sus errores, no es sus logros. Y cuando finalmente comprende eso, comienza a vivir no desde el miedo, sino desde la intención consciente, creando una base sólida sobre la cual cualquier propósito auténtico puede ser construido.
La segunda lección fundamental de Piensa como un monje profundiza en una habilidad que parece simple pero que casi nadie domina: aprender a gestionar la mente antes de que la mente gobierne la vida. Porque una mente sin entrenamiento se convierte fácilmente en el mayor saboteador interno, creando sufrimiento incluso en ausencia de problemas reales. Seti plantea que la mente no está diseñada para hacernos felices, sino para protegernos, y cuando se la deja sin dirección consciente, opera desde el miedo, la repetición y la negatividad aprendida. Por eso, muchas personas no viven su realidad tal como es, sino filtrada por interpretaciones automáticas que distorsionan los hechos y amplifican el dolor. Pensar como un monje significa entender que no todos los pensamientos merecen atención y que el primer paso hacia la paz mental no es cambiar la realidad externa, sino cuestionar la narrativa interna que se repite sin ser examinada. Los monjes entrenan la mente del mismo modo que un atleta entrena su cuerpo, con repetición, paciencia y conciencia, sabiendo que sin práctica constante, incluso el conocimiento más profundo se vuelve inútil. Esta lección revela que la mayoría de las personas no sufre por lo que ocurre, sino por lo que piensa acerca de lo que ocurre, y esa diferencia lo cambia todo. Seti explica que la mente tiende a aferrarse a patrones conocidos, incluso cuando son dolorosos, porque lo familiar ofrece una falsa sensación de control. Pensamientos como no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo o no puedo cambiar se convierten en hábitos mentales que pasan desapercibidos, pero que condicionan decisiones, relaciones y autoestima. Pensar como un monje implica desarrollar la capacidad de observar esos pensamientos sin identificarse con ellos, entendiendo que un pensamiento es solo un evento mental, no una sentencia ni una verdad absoluta. Cuando la mente se observa desde fuera, pierde poder, y cuando pierde poder, deja espacio para la elección consciente. Esta lección introduce la práctica de la conciencia plena no como una técnica espiritual abstracta, sino como una herramienta práctica para la vida diaria: estar presente al comer, al caminar, al trabajar, al escuchar, porque la presencia rompe el ciclo automático de la rumiación constante. El problema de la mente moderna no es que piense demasiado, sino que piensa sin dirección, saltando entre pasado y futuro, alimentando arrepentimientos y miedos que no existen en el momento presente. Los monjes comprenden que el presente no es solo un instante, sino el único lugar donde la vida realmente ocurre. Seti muestra que entrenar la mente no significa eliminar pensamientos negativos, sino aprender a responder a ellos con inteligencia emocional, sustituyendo la reacción impulsiva por la reflexión consciente. Cuando una emoción difícil surge, el monje no la rechaza ni la dramatiza, la observa, la comprende y la deja pasar, sabiendo que resistirla solo la intensifica. Esta lección también desmonta la idea de que pensar positivo es la solución, aclarando que la verdadera transformación no viene de negar lo negativo, sino de desarrollar discernimiento, elegir qué pensamientos nutrir y cuáles dejar marchar. Pensar como un monje es aceptar que la mente puede ser un jardín o una selva, dependiendo de que se riegue cada día. Pensamientos de gratitud, propósito y compasión fortalecen la claridad, mientras que pensamientos de comparación, queja y miedo fortalecen la confusión. Seti enfatiza que nadie enseñó a la mayoría de las personas a gestionar su mente, a pesar de que pasan toda su vida dentro de ella. Y esa falta de educación mental es una de las mayores causas de sufrimiento silencioso en la sociedad moderna. Esta lección invita a asumir responsabilidad interna, no por todo lo que sucede, sino por cómo se procesa lo que sucede. Cuando alguien deja de culpar al entorno por su estado interno, recupera poder personal. El entrenamiento mental monástico no promete eliminar los desafíos, pero sí cambiar la relación con ellos, transformando los obstáculos en maestros y las dificultades en oportunidades de crecimiento.
A lo largo de esta enseñanza, se revela una verdad profunda y tranquilizadora: la mente puede ser reentrenada a cualquier edad, porque los pensamientos no son destino, son hábitos, y los hábitos pueden cambiarse con práctica consciente. Pensar como un monje, en esta segunda lección, es aprender a habitar la propia mente con respeto, paciencia y disciplina, comprendiendo que una mente clara no garantiza una vida perfecta, pero sí una vida vivida con mayor lucidez, equilibrio y libertad interior, donde las circunstancias dejan de dictar el estado emocional y la paz deja de depender de factores externos incontrolables. La tercera lección fundamental de Piensa como un monje se adentra en una de las raíces más profundas del sufrimiento humano, el apego, no solo a las personas o a las cosas, sino a expectativas, resultados y versiones idealizadas de cómo debería ser la vida, porque cuando la mente se aferra, el miedo aparece inevitablemente como su sombra. Seti expone que la mayoría de las decepciones no nacen de la realidad, sino del choque entre la realidad y las expectativas no examinadas que se construyen en silencio. El problema no es desear, sino convertir el deseo en una condición para la paz. Pensar como un monje implica comprender que el apego es una forma sutil de control, una ilusión que promete seguridad pero que termina generando ansiedad, ya que todo aquello a lo que se está aferrado puede perderse, cambiar o desaparecer. Los monjes no evitan amar, trabajar o soñar, pero lo hacen desde la conciencia de la impermanencia, entendiendo que nada externo es estable por naturaleza y que intentar fijarlo solo aumenta el sufrimiento. Esta lección enseña que el apego no siempre se manifiesta como posesión material, también se esconde en la necesidad de aprobación, en el deseo de ser reconocido, en la dependencia emocional, en la obsesión por el resultado y en la identificación con un rol, un título o una imagen. Seti muestra cómo el apego distorsiona la percepción. Cuando alguien se apega a una relación, interpreta cualquier distancia como rechazo. Cuando se apega al éxito, interpreta cualquier pausa como fracaso. Cuando se apega a una identidad, interpreta cualquier cambio como amenaza. Pensar como un monje significa aprender a actuar con compromiso, pero sin atar la identidad al desenlace, entendiendo que el verdadero poder no está en controlar el resultado, sino en controlar la intención y el esfuerzo. Esta lección introduce una paradoja transformadora: cuanto más se suelta, más se puede disfrutar; cuanto menos se necesita, más libre se vuelve la experiencia. Porque el apego convierte cada logro en una fuente de ansiedad futura y cada relación en una negociación inconsciente. Seti explica que el apego surge del miedo a no ser suficiente por uno mismo, y que mientras ese miedo no sea atendido, se buscará compensación externa de manera constante. El desapego, en cambio, nace de la autoconfianza interna, de saber que el valor personal no depende de lo que se tenga, de a quien se tenga o de cómo se perciba desde fuera. Pensar como un monje no significa volverse indiferente, sino profundamente presente, estar con alguien sin miedo a perderlo, trabajar con excelencia sin obsesión por el reconocimiento, disfrutar del momento sin aferrarse a que se repita. Esta lección también revela que muchas personas confunden apego con amor, cuando en realidad el apego dice te necesito para estar bien y el amor consciente dice elijo compartir desde la plenitud. El primero nace del vacío, el segundo de la abundancia interior. Seti enfatiza que el apego limita el crecimiento, porque obliga a repetir patrones conocidos, incluso cuando ya no sirven, por miedo a la incertidumbre. El monje, en cambio, entrena la mente para sentirse cómoda con el cambio, viendo la incertidumbre no como amenaza, sino como espacio de posibilidad. Esta enseñanza invita a observar con honestidad qué aspectos de la vida están gobernados por el miedo a perder, relaciones mantenidas por costumbre, trabajos sostenidos por estatus, metas perseguidas por comparación,
Y al hacerlo, surge una oportunidad de liberación interna. Pensar como un monje implica aceptar la naturaleza transitoria de todo, no con resignación, sino con gratitud, porque cuando se comprende que nada es permanente, cada experiencia se vuelve más valiosa, más viva y más real. Haiseti guía al oyente hacia una comprensión profunda: el sufrimiento no proviene de la pérdida, sino del apego previo. Cuando se aprende a soltar antes de que la vida obligue a hacerlo, la pérdida deja de destruir y comienza a enseñar. Esta tercera lección siembra una libertad silenciosa pero poderosa, la capacidad de participar plenamente en la vida sin ser esclavo de ella, de construir, amar y crear desde la intención, no desde la dependencia, permitiendo que la mente deje de aferrarse al y sí y al para siempre para habitar con serenidad el único lugar donde la vida sucede, el ahora. La cuarta lección fundamental de Piensa como un monje se centra en una de las fuerzas más poderosas y menos comprendidas del desarrollo humano: el servicio, no como sacrificio impuesto ni como obligación moral, sino como una fuente profunda de sentido, energía y dirección vital, porque una vida enfocada únicamente en el yo termina inevitablemente sintiéndose pequeña, incluso cuando está llena de logros externos. Haiseti revela que los monjes no buscan propósito preguntándose qué pueden obtener del mundo, sino que pueden aportar a él, entendiendo que el significado no se descubre mirando hacia adentro de forma aislada, sino conectando la identidad con algo más grande que uno mismo. Pensar como un monje implica reconocer que el ego siempre pregunta qué gano con esto, mientras que la conciencia elevada pregunta a quién sirve esto, y esa diferencia transforma por completo la manera de tomar decisiones, elegir carreras, construir relaciones y medir el éxito. Esta lección desmonta la narrativa moderna que asocia la realización personal con la acumulación, mostrando que muchas personas alcanzan metas que creían que las harían felices solo para descubrir un vacío más profundo, porque el éxito sin contribución carece de raíz emocional. Haiseti explica que el servicio no significa perder ambición, sino darle dirección, porque cuando el esfuerzo se conecta con el impacto positivo en otros, la motivación deja de depender del reconocimiento externo y se vuelve sostenible. Los monjes entrenan la mente para ver cada acción, por pequeña que sea, como una oportunidad de servir, desde escuchar con atención hasta realizar el trabajo más simple con excelencia y presencia. En ese enfoque, no hay tareas inferiores, solo niveles de conciencia distintos. Pensar como un monje es comprender que el propósito no es algo que se encuentra una vez, sino algo que se practica a diario a través de decisiones alineadas con valores, y el servicio actúa como brújula interna cuando la confusión aparece. Esta lección también revela que el sufrimiento emocional disminuye cuando la atención se desplaza del drama personal hacia la contribución, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de ocupar el centro de la identidad. Al servir, la mente sale del ciclo constante de comparación, queja y autoevaluación. Haiseti destaca que el servicio genuino no busca validación ni aplauso, porque cuando el acto depende del reconocimiento, deja de ser servicio y se convierte en transacción emocional. El monje sirve incluso cuando nadie mira, porque el valor está en la acción misma, no en su visibilidad. Pensar como un monje implica redefinir el éxito profesional y personal no por el tamaño del resultado, sino por la claridad de la intención. Una acción pequeña, realizada con conciencia y compasión, tiene más impacto interno que una gran victoria impulsada por el ego. Esta lección invita a observar con honestidad cuántas decisiones diarias están guiadas por el miedo a quedar atrás o por el deseo de contribuir, y cómo ese enfoque determina la calidad de la experiencia vital. Haiseti también señala que servir no significa descuidarse, sino todo lo contrario, porque una mente agotada no puede sostener una contribución genuina.
los monjes practican el equilibrio entre disciplina y descanso, entendiendo que el autocuidado es parte del servicio, no su opuesto. Pensar como un monje es comprender que la verdadera influencia no se impone, se irradia, y nace de la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Cuando la vida se alinea con valores de servicio, la autoridad surge de manera natural. Esta lección desafía la idea de que el propósito debe ser grandioso o extraordinario, mostrando que muchas vidas significativas se construyen a través de actos constantes de bondad, integridad y presencia, invisibles para las masas pero transformadores para quienes los reciben. Yesha te guía al oyente a entender que el servicio no es una etapa posterior al éxito, sino su fundamento, porque cuando la motivación está anclada en ayudar, el fracaso se vuelve aprendizaje y el éxito se vuelve responsabilidad. Esta cuarta lección deja una huella profunda. Una vida dedicada únicamente a uno mismo puede ser cómoda, pero una vida dedicada al servicio se vuelve plena, expansiva y resistente al vacío existencial, recordando que el propósito no se encuentra preguntando qué quiero de la vida, sino viviendo cada día con la pregunta silenciosa y poderosa ¿cómo puedo servir mejor hoy? La quinta lección fundamental de Piensa como un monje aborda un terreno profundamente humano y, al mismo tiempo, transformador, el manejo consciente del dolor, del fracaso y de las emociones difíciles, porque una vida sin sufrimiento no existe, pero una vida dominada por él sí puede evitarse cuando se desarrolla la sabiduría adecuada para atravesarlo. Jai-Seti plantea que la mayoría de las personas no sufre tanto por lo que le ocurre, sino por la resistencia interna a lo que ocurre, por la historia que se cuentan sobre el dolor y por la creencia de que algo está mal con ellas por sentirse mal. Pensar como un monje implica comprender que las emociones no son enemigos a eliminar, sino mensajeros temporales que llegan para ser escuchados, entendidos y luego liberados. Cuando se reprimen, se intensifican, y cuando se exageran, se cronifican. Esta lección enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es una elección inconsciente que nace de la identificación total con la emoción, como si el estado interno definiera la identidad completa. Los monjes entrenan la mente para observar el dolor sin dramatizarlo, para sentir sin narrar, entendiendo que cada emoción tiene un ciclo natural que se completa cuando no se le resiste ni se le alimenta con pensamientos repetitivos. Jai-Seti explica que el fracaso, tan temido en la sociedad moderna, es visto en la tradición monástica como un maestro silencioso, no como una sentencia final. Cuando una experiencia no sale como se esperaba, el monje no pregunta por qué me pasó esto, sino que me está enseñando esto, y ese simple cambio transforma la energía del momento. Pensar como un monje significa dejar de medir el valor personal a través de resultados externos, porque cuando la identidad depende del éxito, cada tropiezo se vive como una amenaza existencial. En cambio, cuando la identidad se ancla en valores, el error se convierte en información, no en humillación. Esta lección también revela que muchas personas no procesan el dolor, lo acumulan, creando capas emocionales no resueltas que se manifiestan luego como ansiedad, irritabilidad o vacío. Los monjes, por el contrario, practican la introspección diaria, revisando sus emociones con honestidad y compasión, sin juicio ni prisa. Jai-Seti enfatiza que el dolor no necesita ser comparado para ser válido, minimizarlo porque otros la pasan peor no lo sana, solo lo esconde. Y pensar como un monje implica respetar la propia experiencia sin victimizarse por ella. Esta enseñanza desmonta la idea de que ser fuerte significa no sentir, mostrando que la verdadera fortaleza está en permitir la vulnerabilidad sin perder estabilidad interna, sentir profundamente y, aún así, actuar con claridad.
Pensar como un monje es entender que las emociones no son órdenes, son señales, y que se puede sentir tristeza sin volverse la tristeza, sentir miedo sin obedecerlo, sentir ira sin convertirla en acción destructiva. Haiseti guía al oyente a observar cómo el lenguaje interno amplifica el dolor, como frases como siempre, nunca o todo está mal convierten una experiencia puntual en una identidad permanente. El entrenamiento mental consiste en reemplazar esas narrativas absolutas por observación consciente y temporalidad. Esta lección también enseña que el crecimiento real rara vez es cómodo, porque requiere atravesar incomodidad sin escapar, y que muchas personas repiten ciclos de sufrimiento no porque no sepan qué hacer, sino porque evitan sentir lo que necesitan sentir para sanar. Pensar como un monje implica desarrollar paciencia emocional, entendiendo que la sanación no sigue el calendario del ego y que forzarse a estar bien es otra forma de violencia interna. Haiseti destaca que el dolor compartido con conciencia se aligera, mientras que el dolor oculto se multiplica, y por eso la compasión, hacia uno mismo y hacia otros, es una práctica central, no un lujo emocional. Esta quinta lección deja una enseñanza profundamente liberadora: no hay nada roto en quien sufre, no hay defecto en sentir, y no hay vergüenza en atravesar momentos oscuros. La transformación ocurre cuando el dolor deja de ser una identidad y se convierte en un proceso. Pensar como un monje, en este nivel, es aprender a caminar a través de la dificultad con presencia, humildad y confianza, sabiendo que cada experiencia, incluso la más incómoda, puede convertirse en una fuente de sabiduría cuando se vive con conciencia, y que la paz no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de sostenerlo sin perderse a uno mismo en el proceso. La sexta lección fundamental de Piensa como un monje se adentra en el terreno donde la mente entrenada se encuentra con el mundo, las relaciones humanas, entendidas no como fuentes de validación o dependencia, sino como espacios de crecimiento, compasión y práctica consciente, porque ninguna transformación interna está completa si no se refleja en la forma en que se ama, se escucha y se convive con los demás. Haiseti plantea que muchas personas entran en relaciones buscando ser completadas, cuando en realidad esa expectativa inconsciente es la causa principal del conflicto, la decepción y el desgaste emocional. Pensar como un monje implica comprender que una relación sana no nace de la carencia, sino de la plenitud compartida. Los monjes entrenan primero la relación consigo mismos antes de intentar construir vínculos profundos, porque una mente llena de inseguridad, apego o miedo proyectará inevitablemente esas sombras sobre los demás. Esta lección enseña que la calidad de las relaciones es un reflejo directo de la calidad de la conciencia, y que no se puede esperar comprensión si no se practica la escucha, ni respeto si no se cultiva la coherencia interna. Haiseti explica que gran parte del sufrimiento relacional proviene de expectativas no comunicadas, de intentar que otros llenen vacíos internos o de amar desde la necesidad en lugar de la elección consciente. Pensar como un monje es amar sin exigir, cuidar sin controlar y compartir sin perder la identidad. Esta enseñanza redefine el amor no como una emoción intensa e inestable, sino como una práctica diaria de presencia, paciencia y compasión, donde el otro no es un medio para la felicidad personal, sino un ser completo con su propio proceso. Pensar como un monje implica aprender a observar las propias reacciones dentro de las relaciones, entendiendo que los conflictos no solo revelan diferencias, sino heridas no resueltas que buscan atención. El monje no huye del conflicto, lo utiliza como espejo para crecer. Haiseti enfatiza que la comunicación consciente no consiste en ganar discusiones, sino en preservar la conexión, y que muchas veces escuchar sin interrumpir, sin defenderse y sin corregir es un acto de amor más profundo que cualquier palabra. Esta lección también aborda la compasión como una fuerza activa,
no como una actitud pasiva. Comprender no significa justificar, pero sí humanizar, recordando que cada persona actúa desde el nivel de conciencia que tiene disponible en ese momento. Pensar como un monje es dejar de personalizar cada acción ajena, entendiendo que la mayoría de los comportamientos nacen de batallas internas invisibles, no de intenciones dirigidas. Hai-Seti muestra cómo la práctica de la gratitud transforma las relaciones, porque cuando la mente se entrena para apreciar en lugar de exigir, el vínculo se vuelve más ligero y auténtico. La gratitud no ignora los problemas, pero cambia el punto desde el cual se enfrentan. Esta lección invita a revisar con honestidad las relaciones que se mantienen por miedo a la soledad, costumbre o conveniencia, y aquellas que se nutren desde el respeto mutuo y el crecimiento compartido. Pensar como un monje implica elegir conscientemente con quien compartir energía, tiempo y atención, entendiendo que cada vínculo moldea la mente. Hai-Seti también aborda el perdón no como un regalo al otro, sino como una liberación interna, porque aferrarse al resentimiento es permitir que el pasado controle el presente. El monje perdona no porque olvide, sino porque decide no cargar más con un peso que ya no le sirve. Pensar como un monje es reconocer que amar conscientemente requiere coraje, porque implica mostrarse vulnerable sin garantías, pero también implica límites claros, porque la compasión sin límites se convierte en autoabandono. Esta lección enseña que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre y que soltar con gratitud es tan importante como sostener con compromiso. La impermanencia, lejos de desvalorizar el vínculo, lo hace más consciente. Hai-Seti guía al oyente a comprender que las relaciones no son el lugar donde se va a escapar de uno mismo, sino donde se va a practicar lo aprendido internamente, y que cada interacción es una oportunidad de cultivar paciencia, humildad y presencia. Esta sexta lección deja una verdad profunda y serena. Cuando la mente se entrena en conciencia, las relaciones dejan de ser campos de batalla emocionales y se convierten en espacios de crecimiento mutuo, donde amar ya no significa perderse, sino expandirse, y donde la conexión auténtica nace no de la necesidad, sino de la elección consciente de compartir el camino con respeto, claridad y compasión. La séptima lección fundamental de Piensa como un monje culmina el viaje interno llevando toda la sabiduría entrenada hacia una práctica diaria sostenida, vivir con disciplina, constancia y propósito a largo plazo, entendiendo que la transformación real no ocurre en momentos de inspiración aislada, sino en la repetición consciente de pequeñas acciones alineadas con valores profundos. Hai-Seti muestra que los monjes no dependen de la motivación, porque saben que es inestable, sino de la disciplina, que es silenciosa, predecible y poderosa. Pensar como un monje implica construir sistemas internos que sostengan el crecimiento incluso cuando el entusiasmo desaparece. Esta lección desmonta la fantasía moderna del cambio instantáneo, recordando que la mente se reconfigura a través de hábitos diarios, y que aquello que se practica de forma constante termina convirtiéndose en identidad. Los monjes estructuran sus días con intención, no por rigidez, sino porque entienden que la estructura libera energía mental, reduce la fricción y protege lo esencial. Cuando cada día tiene rituales claros, la mente deja de negociar consigo misma. Pensar como un monje es reconocer que la libertad no nace de hacer lo que se quiere en cada momento, sino de hacer lo que se ha decidido que importa, incluso cuando no apetece. Hai-Seti enfatiza que la disciplina consciente no es autoexigencia cruel, sino autocuidado a largo plazo, porque cada elección diaria es un voto silencioso por la persona en la que uno se está convirtiendo. Esta lección también revela que muchas personas abandonan su crecimiento no por falta de capacidad, sino por falta de sistemas, intentando cambiar con fuerza de voluntad en lugar de diseñar entornos
rutinas y hábitos que faciliten el comportamiento alineado. Pensar como un monje implica diseñar la vida con intención, elegir qué se consume mentalmente, con quién se pasa el tiempo, cómo se comienza y se termina el día, porque la mente absorbe aquello a lo que se expone de forma repetida. Jai Seti muestra que la constancia supera al talento y que una mente disciplinada puede lograr cambios profundos incluso en circunstancias difíciles, mientras que una mente brillante sin estructura se dispersa y se frustra. Esta lección invita a redefinir la paciencia no como espera pasiva, sino como compromiso activo con el proceso, entendiendo que los resultados visibles son consecuencia, no objetivo. El monje confía en el proceso porque está enfocado en la práctica, no en la recompensa inmediata. Pensar como un monje es aprender a medir el progreso internamente, mayor claridad, menor reactividad, más compasión, más coherencia, aunque externamente todo parezca igual. El verdadero cambio suele ser invisible antes de ser evidente. Jai Seti también aborda la importancia de la repetición consciente, porque repetir sin atención automatiza, pero repetir con presencia transforma. Los rituales diarios se convierten en anclas que estabilizan la mente en medio del cambio constante. Esta lección enseña que la autodisciplina no es una cárcel, sino una forma de respeto hacia el tiempo, la energía y el potencial, y que decir no a distracciones es decir sí a una vida alineada. Pensar como un monje implica aceptar que habrá días de duda, cansancio y retroceso, pero también entender que un día difícil no invalida el camino recorrido. La consistencia se mide en tendencias, no en momentos. Jai Seti guía al oyente a comprender que vivir con propósito no es una meta final, sino una práctica diaria de elección consciente, donde cada acción, por pequeña que sea, construye o debilita la visión interna. Esta séptima lección deja una enseñanza sólida y tranquilizadora. No se necesita una vida perfecta para vivir con sentido, solo una mente comprometida con la práctica constante. Porque cuando la disciplina se convierte en devoción silenciosa, la vida deja de depender del azar emocional y comienza a fluir desde la intención, la coherencia y la claridad profunda que solo una mente entrenada puede sostener a lo largo del tiempo. La conclusión de este viaje a través de Piensa como un monje no es un cierre definitivo, sino una invitación silenciosa a vivir de otra manera, a mirar la mente no como un enemigo que debe ser dominado, sino como un espacio sagrado que puede ser entrenado con paciencia, disciplina y compasión. A lo largo de esta narración, el oyente ha recorrido un camino que comenzó con el reconocimiento del ruido interno, avanzó hacia la limpieza del ego, el entrenamiento consciente de la mente, el desapego de expectativas, la transformación del dolor, la profundidad de las relaciones y la constancia de la disciplina, y ahora regresa al punto inicial con una nueva perspectiva. La comprensión de que la verdadera transformación no ocurre cambiando el mundo exterior, sino cambiando la forma en que se habita el mundo interior. Jai Seti no propone una vida sin problemas, sino una mente capaz de atravesarlos sin perder claridad. No promete felicidad constante, sino estabilidad interna. No ofrece atajos, sino prácticas, porque el crecimiento real es silencioso, gradual y profundamente personal. Pensar como un monje no significa vestirse de sabiduría ajena, sino despojarse de aquello que nunca fue propio, recordando que la paz no se persigue, se cultiva, y que la mente, cuando es entrenada, deja de reaccionar y comienza a responder con intención. El hilo que conecta cada lección es simple y poderoso. Todo lo que se experimenta en la vida pasa primero por la mente, y cuando esa mente aprende a observar, soltar, servir, amar y perseverar, la vida se vuelve más liviana sin volverse superficial. Este viaje ha mostrado que el desapego no es pérdida, sino libertad, que la disciplina no es castigo, sino cuidado, que el servicio no es sacrificio,
sino sentido, y que el silencio no es vacío, sino claridad. La transformación que se propone aquí no es visible de inmediato, porque ocurre en el espacio donde nadie aplaude, donde no hay métricas ni validación externa, pero es precisamente ahí donde se construye una vida sólida, resistente y coherente. Seti recuerda que no se necesita retirarse del mundo para vivir con sabiduría monástica, solo se necesita intención consciente en medio del caos, presencia en medio de la prisa y valores claros en medio de la confusión. Al final, pensar como un monje es recordar que cada día ofrece una oportunidad de elegir con mayor conciencia, de reaccionar con menos ego, de escuchar con más profundidad y de vivir con propósito, incluso en los momentos ordinarios. La pregunta que queda flotando no es qué más se puede lograr, sino cómo se quiere habitar la mente que acompaña cada logro y cada pérdida, porque la vida no se mide solo por lo que sucede, sino por la calidad de la conciencia con la que se vive. Y quizás, en ese silencio final, surge la idea más poderosa de todas, cuando la mente se entrena para la claridad, la paz deja de ser un destino lejano y se convierte en una forma de caminar por la vida, aquí y ahora.